Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, de nuevo otro video más en Canal de los Llanos de YouTube para este espacio de Travesía Agropecuaria. La maquinaria agrícola se constituye en uno de los componentes más importantes de la tecnología en la agricultura moderna. Hace 100 años, en los campos colombianos no se llegaba a producir lo mismo y no rendía mucho las jornadas en el arduo trabajo como rinde y fructifica hoy en día, gracias al gran desarrollo de la maquinaria agrícola, y esto se refleja en el crecimiento económico mediante mayores rendimientos por hectáreas y la expansión del área cultivada. En este video veremos la importancia del rol que juega la maquinaria agrícola o la mecanización agrícola en la producción. Veremos los aspectos más relevantes de su correcta utilización y resaltaremos algunos implementos que han venido facilitando la labranza de los suelos en los lotes de cultivo. Bienvenidos. Y en esta ocasión hay una capacitación, un curso especial que digo yo se debe hacer y se ha hecho con relativa periodicidad en lo que tiene que ver con capacitación, actualización, todo lo que se utiliza para preparación de suelo, para cosecha, etcétera, etcétera, todo lo de maquinaria agrícola. Bueno, ¿qué quiere FEDARROZ, especialmente FEDARROZ, Fondo Nacional del Arroz, dentro de su programa de transferencia de tecnología o programa ANTEC? Es que nuestro centro de investigación sea fuente de capacitación a los agricultores de nuestra zona, a los operarios. Dentro de nuestro programa nos hemos dado cuenta que hay algunos vacíos en este tipo de capacitación para los operarios en campo y que se requiere que todo el equipo de trabajo de la finca esté trabajando en bienestar de que el agricultor permanezca y sea sostenible en el tiempo, digámoslo así. Digámoslo así, aquí en confianza, su merced. ¿En qué le embarran más los mecánicos, los tractoristas, los operadores de máquinas? ¿Cuáles son esos errores, esas fallas más recurrentes? Bueno, muchas veces tenemos equipos de alta calidad, como se dice, de gama alta, y pues hay algunos operarios que no tienen el conocimiento de cómo utilizarlos, cómo calibrarlos. A veces lo que se está aprendiendo en el taller es que cada equipo tiene su calibración y debe funcionar de una manera de acuerdo a las condiciones del suelo. Por ejemplo, una Lamplane no es una fórmula que para todos los lotes. Puede tener una calibración de ampliar la cuchilla o cerrarla, o sea, cada equipo tiene una calibración, hasta una rastra o un pulidor tienen una calibración, y entonces muchos de lo que tenemos en el campo ahora los operarios son empíricos, han aprendido de uno, del otro, pero falta una base técnica que no les permite, digamos, avanzar o profesionalizar esta actividad, digámoslo así. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no le entrega a uno un carro que puede valer 150 millones de pesos a cualquiera, no se le entrega ni a la señora, y en cambio sí le entrega una máquina a una persona sin conocimiento que puede valer 300, 500 millones de pesos. Por eso es necesario tratar de obviar al máximo posible errores que tienen que ver con la máquina en sí y con la misma calidad de esas labores que se deben ejecutar en el sector agropecuario. Sí, claro, no solamente eso, no es solo que el equipo cueste o lo que sea, sino que muchas de las decisiones que se toman en el campo, ingeniero, las toma muchas veces el operario, porque el agricultor no puede estar en el campo, no puede estar así, pero muchas de las decisiones de una buena preparación, del mantenimiento de los equipos, de cambiar el aceite, de que duren, de que permanezcan, de hacer una buena siembra, todo está a veces a cargo del operario, y por eso tenemos que centrarnos también en que el operario se capacite constantemente. Muy bien que estén aquí en Villavicencio, muy bien en el Centro Experimental Santa Rosa, pero en Llavería con FEDARROZ es un gana-gana, diría yo, porque ¿qué gana Fomenta y Cazatoro con este tipo de capacitación? Pues que no se tiren las máquinas, diría yo al rompe,
pero también hay otro tipo de ganancia, porque me imagino que esta capacitación no es solamente para los implementos de la firma que está a su lado. No, no es únicamente para la firma que forma parte de la compañía. O sea, se trabaja con cualquier marca de maquinaria, no tiene nada que ver. Aquí ustedes se van a dar cuenta cuando vean las imágenes que estamos utilizando tractores de otra marca, implementos de otra marca. En realidad, la función primaria no es especializarlos en una tecnología específica, sino que le cojamos amor al campo, que podamos, lo que usted menciona, efectivamente que no haya fallas de operación, que es una de las cosas que procuran que las máquinas se dañen de manera prematura, y pues que la gente quiera quedarse en el campo. Tenemos un problema de deserción muy delicado de los muchachos hacia las ciudades y eso deberíamos solucionar. Que quieran al campo y que quieran las máquinas también, porque es que hay veces operarios tratan las máquinas, excúsenme el término porque no hay otro, a los berriondazos, y así no es. Todos los, digamos que siempre que se habla del tema de mecanización, hay unas cosas que ya se tienen resueltas, que se conocen. Recuerde que nosotros hablamos de mecanización desde la misma aplicación de la fuerza animal hasta la tecnología más avanzada. Pero la idea es que la gente apropie la tecnología, que la quiera, que no le tenga miedo, que ese es otro de los temas, que no haya un tabú con eso y que quiera apropiarla. Yo pienso que Fedearroz está haciendo una labor muy interesante en tratar de cambiar ese aspecto, en tratar de vincular a sus agricultores, a todos los asociados del gremio, a todos quienes se vinculan para poder llegar con ese mensaje. Rastra, rastrillo, lamplén, pero también nos metemos ya con algo más sofisticado, tractores, combinadas. Desde los elementos más sencillos de trabajo de labranza primaria, lo que usted menciona, sembradoras, lo que son cosechadoras, como implemento, y lo que ya son fuentes de potencia, que serían las máquinas que son autopropulsadas, los tractores y las cosechadoras, correcto. Fuentes de potencia, fíjate, todos los días se aprende, fuentes de potencia. Tractores cada día más grandes, cada día más sofisticados y cada día más costosos, obviamente. La palabra la menciona bien el ingeniero. Realmente es costoso, no es caro, es costoso, pero la tecnología es costosa en la medida que no se apropia. Lo costoso es no tenerla y es no apropiarlo. En la medida que las máquinas van evolucionando, van ayudando a mejorar los sistemas de producción. Las cifras de agricultura de precisión son brutales. Usted puede encontrar ahorros de hasta el 25% en tiempos, en combustible, cuando se apropian los sistemas de rastreo satelital. Y les puedo contar muchísimas cosas, pero como les digo, el mensaje aquí es: lo costoso de la tecnología es no apropiarla. A simple vista uno homologa o empata mecánica, mecanización, tractores con varones, y es una equivocación que cometemos. Aquí las mujeres también se están integrando a una labor que pueden y deben desarrollar también las mujeres. Diana Hernández, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y colega además. Sí, bueno, señor, yo soy ingeniera agrónoma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Su merced, ¿y qué es lo que hace este aparato? Que yo lo oigo mencionar muchas veces, el lane plane, que nivela, que estabiliza. ¿Qué es lo que hace? Bueno, buenos días para todos. Acá, como podemos ver, tenemos una microniveladora, o más conocida como la lane plane. Su función principal pues es, como su nombre lo dice, nivelar la tierra. Entonces con ella se busca que después de que se hicieron otras labores de preparación como pases de rastra, de cincel, con este implemento buscamos que el terreno quede más homogéneo para que se nos facilite la siembra y pues tengamos mayor porcentaje de germinación. Lomitas y huecos se van obviando, se van eliminando. Sí, señor, se trata de que todo el terreno nos quede como de un mismo nivel. Y eso facilita después otras labores, por decir algo, la siembra propiamente dicha. Sí, señor, después vamos a tener una siembra más fácil donde se garantice mejor distribución de la semilla y por tanto mejor germinación y desarrollo como tal del cultivo posteriormente. Es decir, que también para el manejo de agua la lane plane cumple una labor bien especial, casi que necesaria. Claro, sí, señores, es verdad. Nos va a ayudar a distribuir los altos y los bajos que tengamos en la finca para tener un mayor aprovechamiento del agua. Esta máquina
yo la conozco y podríamos decir que es relativamente nueva, yo la conozco hace aproximadamente 20 años, pero se ha venido, entre comillas, popularizando. Ya hay finqueros que tienen este aparato y finqueros no necesariamente de grandes extensiones, porque se han dado cuenta de este beneficio que incluso están dentro del paquete del ANTED, la adopción masiva de tecnología que promociona Fedearroz. Sí, señor, este es un implemento que nos va a brindar muchísimas ventajas posteriormente y si le demos utilidad, sí puede ser un implemento necesario en todas las labores que se hacen de adecuación del terreno, sí señor. Posterior a la utilización de esa nivelación, viene la utilización de otros implementos, precisamente la taipa. ¿Qué hace la taipa? La taipa es un caballoneador diferente al caballoneador tradicional de 2 discos. Este equipo que nos entrega cuando se hace la operación, nos entrega un caballón, curva de nivel para riego, compacto y sin sequías laterales. ¿Qué significa que no tenga sequías laterales? Significa que esas áreas que se inundan y son muy difíciles de drenar cuando se necesita para que la semilla germine, en el sistema tradicional, con el sistema de taipa desaparecen. Sencillamente no existe la sequía, la germinación del lote es 100%. Robinson Góngora, como compañero de color, ¿cierto? Nos unimos aquí los dos negritos. ¿Qué función, qué trabajo es el que hace esta máquina? ¿Cómo se llama a propósito? Cincel. Cincel. ¿Y qué es lo que hace el cincel? Él rompe el terreno. Pero tengo entendido que este cincel cumple una labor especial y es que profundiza para romper capas endurecidas y que por ahí se acumule agua o todo lo contrario, se puede evacuar la misma. Él se profundiza de 15 a 20 centímetros para romper la capa que está un poquito dura. Y este aparato se viene utilizando mucho y hay mucha insistencia en el mismo, porque gracias a él no hay que revolver completamente el suelo o ararlo completamente, sino con una buena labor a través de este cincel se puede obviar excesivas aradas. Sí, para arreglar un poquito más el suelo y después se coge y se pule o se le mete una arada. ¿Cómo se beneficia usted de estos tipos de cursos, de estas capacitaciones? ¿Qué gana usted? Mire, yo gano de que para que los operadores que trabajan conmigo, que yo no los llamo mis tractoristas, sino los amigos que me ayudan en los tractores y en las combinadas, aprendan, porque ellos han aprendido ahí de otros y siguen cometiendo los errores que han cometido otros. Entonces, estas capacitaciones a mí, yo vivo muy agradecido que los hagan y Fedearroz, por supuesto, que lo va a hacer. Y esta yo creo que es el inicio para que mucha gente asista y que los agricultores se den cuenta de que cuando los operarios aprenden, pues mucho mejor para los cultivos y para la producción. Para ir concluyendo este video, debemos mencionar que Colombia tiene un gran potencial para su crecimiento económico desde el campo, con el aprovechamiento de sus suelos y la utilización adecuada de la tecnología en maquinaria agrícola. Pero no todo productor del campo dispone de maquinaria o la tiene a su alcance. Para que un pequeño productor pueda ampliar su área de cultivo, debe tener acceso a un tractor y un implemento, y en las actuales circunstancias debe conseguirlo prestado o alquilado, incrementando sus costos de producción. Entonces, la agricultura campesina definitivamente hay que modificarla. El machete tiene que ser reemplazado por la guadaña y el azadón por los motocultores. Es decir, la fuerza humana dentro de la agricultura campesina es absolutamente incapaz de resolver eficientemente la mecanización de los suelos. Vamos a tener campesinos, o mejor, cultivos con un componente de mano de obra muy alto. En la papa, por ejemplo, 110 jornales. En la yuca, todavía arrancamos la yuca a fuerza física. Y esos son procesos que se pueden mecanizar. Hay políticas, aprendámosle a los países desarrollados. Yo siempre he dicho que en Norteamérica, y hablo de Canadá y Estados Unidos, a los agricultores les regalan la maquinaria. Entonces yo digo, ¿pero cómo? O la gente me dice, ¿pero cómo? Muy sencillo, una política fiscal
que les permite meter dentro de sus costos operativos la depreciación de la maquinaria, pues hace que sea rentable renovar maquinaria cada vez que usted cumple con los plazos de depreciación. Eso es una medida de carácter fiscal que tiene que ver con un estímulo real para que la gente pueda mejorar su maquinaria. Pero aquí vamos a comprar una sembradora de precisión y toquen empeñar la casa, el carro y la finca, y eso pues no es posible. Es decir, se requiere todo un cambio en la concepción, primero de que debemos producir lo nuestro y segundo de implementar esa idea de producir lo nuestro con medidas de política pública concretas como esa, por ejemplo, del crédito o la de la promoción de modelos tecnológicos alternativos para utilizar en el campo los recursos que tenemos realmente aquí en la nación. Gracias amigos por ver este video hasta el final. Recuerden apoyarnos con su suscripción y un like a nuestros videos. Enorme gratitud para con quienes se han suscrito a nuestro canal de Loyanos y comentan nuestros temas aquí en este espacio periodístico agropecuario que fomenta los diálogos y saberes del campo. Tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos.